Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos acerca de la ansiedad. Y no la ansiedad como trastorno, sino la ansiedad adaptativa que está en nosotros como seres humanos. Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Efectivamente hoy vamos a trabajar un tema muy bonito y es la ansiedad. Ahora, es muy común escuchar a las personas preguntarse si la ansiedad se puede controlar. Y si quieres saber, quédate hasta el final y vamos a empezar a resolver desde el principio cómo funciona la ansiedad. Para esto, la pregunta inicial sería, ¿qué es la ansiedad? Bueno, Camilo, y hace un momento te nombraba ansiedad adaptativa y quiero partir de ahí para darte una pequeña definición. Y es que existen ocasiones donde la ansiedad nos es útil, que es hasta aquí, donde resulta siendo adaptativa, pero durante un tiempo prolongado nos genera malestar y es ahí donde se convierte en ansiedad desadaptativa. Entonces, la ansiedad se siente como miedo, preocupación, angustia o temor y puede surgir antes de que exista un peligro real. Entonces, la ansiedad resulta siendo anticipatoria y pueden pasar dos cosas: anticiparse ante cualquier pequeño estímulo o anticiparse a acontecimientos futuros negativos constantemente. Pero esta preocupación a futuro es una preocupación no real y probablemente no tenga un factor externo que la esté produciendo. Entonces, viene siendo una creación de nuestro propio cerebro. Bueno, Juliet, de lo que dices quiero recalcar efectivamente que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a situaciones que percibimos como amenazantes o estresantes. Definitivamente la ansiedad está en nosotros como seres humanos, viene, como lo decíamos, en el estrés también, está dentro de nuestro paquete y es adaptativa. Su función es la de prepararnos ante situaciones de amenaza y se manifiesta a nivel físico y mental. O sea, simplemente la ansiedad se presenta ante situaciones que no están aconteciendo de manera extrínseca. Y creo que es importante recalcar que las reacciones físicas que sufre nuestro cuerpo ante la ansiedad no son las mismas que ante el miedo. Y esto lo digo porque a pesar de que lo sintamos como miedo, la reacción bioquímica en nuestro cerebro no es la misma. Entonces, para comprender un poco acerca de todo esto, Camilo, ¿por qué sentimos que nuestro cuerpo y mente actúan por separado en momentos de ansiedad? Mire que esta pregunta es curiosa e interesante, porque la sensación de que el cerebro y el cuerpo actúan por separado durante un episodio de ansiedad puede ser desconcertante para muchos, pero en realidad es algo más común de lo que se cree. A veces estas respuestas corporales pueden sentirse como si estuviera desconectado del pensamiento. Entonces se puede experimentar, qué sé yo, por ejemplo, pensamientos acelerados, una preocupación excesiva y físicamente estar con temblores o sentirnos fuera de control, con ganas de escapar, con ganas de huir. Y esta sensación es la que percibimos como que el cerebro y el cuerpo están trabajando de manera separada. Y aquí toca aclarar algo muy importante, y es que el cerebro no distingue la realidad de lo que no es real. Entonces, por eso, ante una serie de pensamientos anticipatorios de cosas que no están pasando, la respuesta de nuestro cerebro, la respuesta que nuestro cerebro le envía al cuerpo, es la de que se está enfrentando a la amenaza y debe de actuar. Entonces, por eso a veces uno dice como, no sé, estoy pensando en X situación y eso me empezó a generar ansiedad y no entiendo por qué solo pensar en eso ya desencadenó en mi cuerpo una reacción. Empecé con los temblores, empecé con la taquicardia, estoy en este momento con hiperventilación
Y es precisamente porque, a pesar de que solo es un pensamiento de algo que no está ocurriendo, el cerebro lo toma como algo real, como algo tangible, como algo del momento, y envía todas las respuestas para tomar acción. Básicamente existen situaciones donde sabemos la realidad, pero no podemos actuar porque estas emociones son involuntarias. Y lo ideal sería que la ansiedad apareciera solamente cuando fuera estrictamente necesario. Pero en la vida de algunas personas no es así. Resulta siendo una problemática casi que diaria en sus vidas. Yo te pregunto a ti, Juliet, ¿qué puede pasar en nuestro cerebro cuando estamos presentando un episodio de ansiedad? Bueno, en nuestro cerebro se ven involucrados sobre todo dos partes que son la amígdala y el hipocampo. La amígdala tiene ciertas funciones como procesar información relacionada con las emociones, avisar al cerebro y al organismo del peligro o de que algo no va bien, o también desarrolla toda una serie de reacciones de autoprotección cuando son necesarias. Entonces, la amígdala activa esa respuesta de ansiedad y el hipocampo, que es el encargado de codificar esos sucesos emocionales que ha procesado como información la amígdala, guardándolos en forma de recuerdos. Es decir, en la memoria pone todos esos sucesos emocionantes o traumáticos que hemos vivido, y es el hipocampo el encargado de la producción y la regulación de los estados emocionales como tal. También es el encargado de provocar la hormona ACTH, y cuando ésta se altera, envía por la sangre el cortisol. Es un proceso bastante similar al proceso biológico que tiene el estrés en nuestro cerebro. Y por medio de las glándulas suprarrenales, pues estimula la síntesis de la adrenalina. Esta también tiene su efecto cardiovascular, como ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Y bueno, fomenta el bombeo de la sangre, acelerando todo lo que es el torrente sanguíneo, y también acelera esa distribución de oxígeno por todo el organismo. Aquí también vemos involucrados los lóbulos frontales, y estos son los encargados de hacer las proyecciones de futuro. Entonces empezamos a hacernos preguntas anticipatorias, como por ejemplo, si hemos vivido un atraco, ¿me volverán a atracar? ¿O cuándo será la próxima vez que me van a atracar? ¿Podría ser hoy? Empezamos a relacionar personas o detalles con el atracador, o detalles del momento vivido. Y esto también nos lleva a tener ciertas conductas, puede ser evitativas, de mejor no pasar por esta calle porque la puedo relacionar con el suceso. Básicamente, comienzo a hacer hipótesis no basadas en realidad, sino proyecciones de un futuro, sobre todo negativo. Bueno, también en el tema cerebral me parece importante destacar el tema de los neurotransmisores. Precisamente la noradrenalina, que se libera en el cerebro cuando estamos involucrados ante respuestas como el estrés y bueno, el tema de la amígdala, como tú lo decías, y la corteza prefrontal. Y este neurotransmisor aumenta la atención y la vigilancia. Entonces prepara todo el cuerpo, lo mantiene preparado siempre para el peligro. Pero quiero hacer énfasis en la serotonina, porque la serotonina, cuando tenemos un episodio de ansiedad, disminuye. Y resulta que la serotonina es la encargada de regular nuestro estado de ánimo, el sueño, la ansiedad, nos da esa sensación de bienestar, ese sentimiento de satisfacción. Y cuando aparece la ansiedad, la serotonina disminuye, entonces todas estas sensaciones agradables desaparecen, y es precisamente que experimentamos esa sensación de cansancio, de abatimiento, de insomnio y bueno, todos estos síntomas que aparecen ante un episodio de ansiedad. Y entonces, ya teniendo claridad sobre qué pasa en nuestro cerebro, podemos ir a la parte física. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos un episodio de ansiedad? Y resulta que aquí hay que tener en cuenta algo también del cerebro, y es que se activa el sistema nervioso autónomo, y este se divide en dos ramas. Entonces es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando tenemos un episodio de ansiedad,
se activa el sistema nervioso simpático y este es el que nos provoca todos los cambios fisiológicos. Y esos cambios fisiológicos son los que experimentamos como frecuencia cardíaca alterada o taticardia, alteración de los ciclos del sueño, sudoración por desregularización de la temperatura corporal, temblor, sensación de ahogo, respiración acelerada, sensación de debilidad, cansancio o incluso mareos y en ocasiones dolor en el pecho también. Bueno, también cuando experimentamos estos cambios fisiológicos se ve afectado nuestro sistema digestivo, entonces también podemos experimentar síntomas como dolor de estómago, náuseas, mal de estómago, esa sensación de vacío en el estómago. Entonces un episodio de ansiedad puede generar muchas reacciones diferentes en nuestro cuerpo, es por eso que no todos lo vivimos de la misma manera. Ahora es importante analizar qué nos produce un episodio de ansiedad. Las causas pueden depender de diferentes factores y te nombraré varios de ellos. Los factores emocionales, si decimos que puede producirlo un evento importante para nosotros, sabemos que existen situaciones donde lo lógico es sentir ansiedad, pero existen momentos donde no desaparece, nos sigue acompañando. Por ponerte un ejemplo, en esta parte emocional, las personas con hipocondría o con ese miedo constante, con ese miedo frecuente a quizás tener una enfermedad, no logran llevar una vida realmente tranquila en cuestiones de que tienen que estar todo el tiempo en exámenes médicos, revisándose con análisis y demás, porque están seguros de que padecen algo y no están tranquilos. Todo esto, si se prolonga en el tiempo, pues viene siendo un gran problema. También está un factor que es por memoria. Sabemos que todos estos recuerdos o sucesos un poco traumáticos se almacenan gracias a el hipocampo. Como ya venimos hablando del ejemplo del atraco, viene siendo ese suceso que nos hace recordar y nos hace hipervigilar, y por ello el recuerdo está siempre presente, lo que afectaría a una vida más tranquila. También están los factores estresantes, que son preocupaciones constantes, son preocupaciones continuas por la situación, por ejemplo, financiera. Entonces, si no contamos con una estabilidad económica, probablemente siempre vamos a estar pensando en vamos a llegar a fin de mes, cómo voy a hacer el próximo mes, tengo que pagar, qué sé yo, cosas puntuales el próximo mes y no sé cómo lo voy a hacer. Esto también nos puede generar ansiedad. Otra podría ser la precipitación al fracaso. Esto se convierte en la profecía autocumplida y muchas veces sabemos que inconscientemente hacemos que ocurran eventos y cosas para convencernos de que tenemos la razón. Y una última que quiero compartir es por la acumulación de estrés. Entonces, un suceso más otro que nos esté generando estrés siempre nos va a llevar a un paso más grande, a un siguiente nivel, y en este caso sería la ansiedad con todas sus diferentes reacciones fisiológicas que nos estará llevando a vivir ansiedad. Mira, por ejemplo, cosas puntuales de la vida cotidiana que debemos tener en cuenta que nos pueden ocasionar episodios de ansiedad. No sé, pongámonos en situación que vamos en el transporte público y nos retrasamos para llegar al trabajo. Entonces en ese momento podemos empezar a sentir una mezcla de emociones como nerviosismos, preocupaciones, inquietud, palpitaciones, náuseas, y realmente es un episodio de ansiedad asociado a una preocupación real, porque entonces, ¿qué puede estar pasando por mi mente para que yo sienta todos esos síntomas? Me van a despedir, me van a hacer un llamado de atención, me van a poner un memorando, no voy a alcanzar a llegar a la reunión, y realmente como la ansiedad es un proceso anticipatorio, entonces lo que está haciendo es generarnos múltiples escenarios ante algo que puede pasar como puede que no nos pase, pero es una preocupación real. Otro ejemplo, entonces es, no sé, cuando estás en clase y en la universidad te dicen como que el parcial final equivale al 50% de la nota total. Es inevitable que en ese momento
uno empieza a experimentar los mismos síntomas y las mismas emociones, preocupación, nervios, aumento del ritmo cardíaco, esa inquietud, y volvemos al mismo punto. Es una preocupación real del futuro. ¿Por qué? Porque puedo perder el examen y por eso puedo perder la materia, porque puede que se me olvide ese día todo por más de que estudie y no logre el objetivo deseado. Entonces es una serie de cosas reales, anticipatorias, pero puede que lo que yo me esté imaginando no ocurra. Y nos estamos acercando a la recta final de este podcast y ha llegado el momento de darle respuesta a esa pregunta inicial que estabas haciendo, Camilo. ¿Se puede controlar la ansiedad? Bueno, Juliet, las respuestas las vamos a dar en las cápsulas vitamina y sí se puede controlar la ansiedad. Bueno, acá volvemos a recalcar que estamos hablando de la ansiedad adaptativa y no la ansiedad como trastorno. Entonces, una de las cápsulas vitamina para controlar la ansiedad son los ejercicios de relajación a través de la respiración. Recordemos que uno de los síntomas que podemos llegar a presentar cuando tenemos un episodio de ansiedad es la hiperventilación o el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si aprendemos ejercicios de respiración, definitivamente nos será de mucha ayuda para estos episodios. Otra cápsula vitamina que quiero aportar el día de hoy es la gestión emocional. Hay 3 puntos claves para poder lograrla y empezamos con analizarnos, conocernos y observarnos. Entonces, me analizo. ¿Por qué se me está activando este modo alerta? ¿Cuál es mi preocupación en este momento? Conocerme para identificar cuáles son esos miedos, cuáles son mis temores y observarme, saber cuáles son esas emociones que no puedo controlar y hacer activación de lo que sí puedo controlar en el momento o en el episodio cuando lo necesites. Teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, volvamos nuevamente al ejemplo de que estamos llegando tarde al trabajo y todos los múltiples escenarios que tenemos en nuestro cerebro ante esa situación. Entonces, es importante, como tú lo dices, examinar y definir nuestra emoción, identificar qué sentimos, por qué lo sentimos y evaluar los riesgos reales de lo que está sucediendo y prepararnos para ello. Entonces, basados en el ejemplo de llegar tarde al trabajo, te preocupa ser despedido. ¿Por qué? Porque me puedo quedar sin trabajo y no encontrar otro, porque no tengo suficientes ahorros para sostenerme, porque no podré pagar el alquiler, porque me quedaré en la calle. Entonces ahí entramos a analizar si realmente nos vamos a tener que enfrentar a esa situación de todo lo que estamos pensando. Entonces, ¿hay alguna probabilidad real de que eso me ocurra? ¿Es posible que me despidan por llegar un poco tarde? Supongamos que es real la posibilidad y que va a suceder. Entonces, ¿realmente es imposible que no encuentre otro trabajo? Entonces, pensemos en los peores escenarios posibles. Y eso nos va a llevar a tener otro tipo de pensamientos. Entonces puede ser, qué sé yo, una nueva oportunidad para dedicarnos a otra cosa que queríamos. Me puedo mudar a un piso más pequeño para reducir los gastos. Bueno, puede que ocurra eso o puede que no ocurra. Y en caso de que sí, pues, realmente no encontraré otro trabajo tarde o temprano. Y en el peor escenario posible tal vez sería volver a mudarnos a casa de nuestros padres o a casa de algún amigo mientras la situación se nos arregla. Lo más importante que debemos tener en cuenta es actuar a pesar del miedo. Si sale mal, aprendimos para el futuro. Y si sale bien, pues aprendemos, pero pues seguimos en nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta que todo esto está pasando en un momento. Todos estos pensamientos nos están bombardeando porque son anticipatorios de cosas que puede que pasen como puede que no pasen. Entonces, por eso es importante racionalizar todo lo que está pasando por nuestra mente. Bueno, y para finalizar, hay una cápsula muy bonita que me parece importante recalcar aquí y es la aceptación. Conocer es sanar y aceptar la ansiedad, saber que es parte de nosotros, como dice Camilo, viene ya en nuestro paquete y es una herramienta prácticamente a nuestra supervivencia. Saber que siempre la vamos a tener, que en ocasiones se nos puede presentar como miedo, como angustia, como temor, pero este podría ser el primer paso para enfrentarla, superarla
y dejar de sufrir por ella. Y hemos llegado al final, pero no me puedo ir, Camilo, sin antes hacerte esta pregunta. ¿No te da la impresión de que hemos estado hablando prácticamente del estrés? Bueno, las similitudes que tiene la ansiedad y el estrés son bastantes y por eso es que suelen ser confundidas. Muchas personas pueden estar presentando sintomatologías de estrés adaptativo y estarlos confundiendo con la ansiedad adaptativa o viceversa. Entonces, es necesario hablar en otro episodio sobre esas diferencias del estrés y la ansiedad adaptativas para poder empezar a identificarlos. Bueno, y si ya escuchaste nuestro podcast del estrés, sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Y si no, te invito a que lo escuches, porque en el próximo episodio vamos a debatir un poco sobre las diferencias y las similitudes que tiene el estrés y la ansiedad y por qué lo confundimos con tanta frecuencia. Y hemos llegado hasta el final, gente bonita, muchas gracias por acompañarnos, por abrirnos este espacio en su día. Camilo, hasta la próxima. Bueno, Juliet, que estés muy bien y a todos les deseo una feliz semana. Hasta la próxima. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Crea el hábito de escucharnos. Somos Creabits.